RTP. Bien, don Ramón, y para hablar justamente también de este tema, extenderlo un poco más en análisis, está con nosotros ya Soledad Donoso, analista política. Hablaremos de las proyecciones del nuevo gobierno, su gabinete y otros temas importantes. Bienvenida a la mañana en RTP, estimada Soledad. Hola, querida Astrid, querido Ramón, buenos días, ¿cómo están? Sí, ayer hemos visto la ratificación, ¿no?, de gran parte del gabinete ministerial. ¿Cómo podemos interpretar la ratificación de prácticamente el 90% de su gabinete y apenas 3 cambios puntuales, la verdad, que se han hecho? ¿Cómo interpretamos y bajo estas decisiones, cómo podemos también un poco leer cuáles son las estrategias que tiene el presidente, tomando en cuenta que siempre las estrategias son algo que se mantienen pues un poco en reserva, justamente por la misma palabra, estrategias que puede llevar en su gobierno? Bueno, lo miramos como un proceso de continuidad. El presidente ha visto, y él fue muy claro en su discurso también, de esta continuidad que necesita el país. Es gente que ya viene con él trabajando más de 18 meses, es gente que ya conoce cómo se manejan esos ministerios. Era muy arriesgado, creo yo, en algunas carteras hacer cambios en este momento cuando ya tienes un plan marcado y lo que se va a dar es una continuidad. Y recordemos que los 3 cambios son funcionarios que ya venían también trabajando dentro del mismo gobierno. La actual ministra de Ambiente era la viceministra del Agua. Recordemos que ella tenía a su cargo la condonación de deudas a estas juntas de riego. El actual ministro de Salud también ya había trabajado no solo en este periodo, sino en periodos anteriores, y la Secretaría de Planificación también tiene una trayectoria en el sector público. Entonces es gente que ya conoce, que ya ha manejado los temas en este gobierno. Entonces, sin duda le va a dar esta continuidad con ciertos retos, sí, muy grandes en el área de seguridad, por ejemplo, y en el área de salud. El área de salud va a ser un punto muy importante, no solo para la ciudadanía, sino para también el progreso de este gobierno. En ese sentido, ¿no hay un poco tal vez de crítica de hablar de un gobierno de continuidad? Entiendo yo y entiendo perfectamente en sentido de que tal vez hay ciertos temas que comienzan a ser claves también, además del tema de seguridad, de defensa, que cortarlos y cambiarlos, por ejemplo, de titular podrían perjudicar la continuidad de algún plan estratégico que tengan con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero no había que, por ejemplo, mover tal vez otras fichas, o realmente la continuidad en estos momentos era necesaria y tal vez podríamos ver algún tipo de renovación a mitad de periodo. ¿Cómo analizamos eso de continuidad? Porque de repente la palabra puede resultar incluso que el presidente no se desacomodó o no piensa cambiar de plan o cambiar de estrategia para los siguientes 4 años. Yo más bien le veo como una continuidad de ciertas estrategias. En materia de seguridad, sobre todo, me refiero a que es muy riesgoso cuando empiezas una nueva carrera. Lo hemos visto incluso en este mismo gobierno cuando ha habido los cambios ya de ministros, que eso ha producido ciertos movimientos, ¿no? Y que finalmente todos son para mejorar. Uno hace un cambio de ministro justamente porque está viendo que hay una deficiencia o que hay cosas que cambiar. Entonces, por eso creo que lo más importante es el cambio en salud, que sin duda necesitamos todos que ese ministerio avance muy rápido. Creo que los otros cambios importantes fueron Mintel y MEF, que el presidente estratégicamente los hizo antes del cambio de mando, justamente para que acompañen ya en esta gira y sepan ellos también hacia dónde van. Entonces, en estos proyectos, el presidente creo que ha marcado una hoja de ruta ya en su posesión. Y el área social yo creo que va a estar muy marcado por el liderazgo de María José Pinto. Entonces, todos los ministros del área social, porque todos los temas de María José Pinto son transversales a todo el gobierno, la desnutrición, el embarazo adolescente, todos son transversales. Entonces, sin duda el área social va a estar, creo que, muy liderado por María José Pinto, y estos otros ejes estratégicos los liderará el presidente, ¿no? Estimada Soledad, tomar un poco del discurso del presidente y podríamos hasta
cuestionarnos a nosotros mismos hasta cuándo podríamos seguir tomando el análisis del mismo, del discurso que se dio en su investidura. Pero es que es necesario porque, a ver, lo que él apuntó y tal vez lo que se viene sosteniendo y analizando dentro de lo que ocurrió el 24 de mayo es que el presidente apuntó a un capital social. Pero ¿cómo va a sostener para cumplir, por ejemplo, la obra pública que dijo que tenía que hacer y que estaba pendiente también por años? ¿Y cómo va a sostener, por ejemplo, también el tema de seguridad? Lo conversábamos hace pocos minutos, por ejemplo, hablar de seguridad, un tema sobrediagnosticado y que no tiene una solución fácil. ¿Cómo él podrá equilibrar, por ejemplo, la falta de liquidez que tiene con la obra pública y cómo va a poder equilibrar el tema de seguridad también con una policía y unas fuerzas armadas que se están aparentemente depurando a la interna, porque desconocemos nosotros en sí cuál es el sistema que se está aplicando para depurar y tener pues en las filas a gente que esté a favor del país y no que deje seguir pasando la cocaína o las maquinarias para la minería ilegal. Hay cambios trascendentales, Astrid, que se debe hacer justamente en materia de seguridad al interno, tanto de Fuerzas Armadas como de policía. La misma normativa tiene un impedimento que justamente tú puedes aislar a un miembro de la fuerza pública y es reintegrado, o sea, es como un círculo vicioso. Entonces esos temas tienen que cambiar si queremos hacer una verdadera depuración de Fuerzas Armadas y de policía. Ahora terminaremos de ver en las investigaciones sobre los 11 militares muertos, si hubo o no filtración de información o qué pasó en ese ataque. Los temas de seguridad no son fáciles, pero creo que el presidente ha dicho no hay tiempo que perder y lo ha demostrado. Hay una ley económica urgente ahorita tratándose en la Asamblea y vemos cómo de la mano estas dos leyes económicas urgentes van de la mano. Por un lado, el tema de seguridad, que sin duda tienes beneficios económicos para quienes apoyan a la fuerza pública, pero también un tema jurídico y judicial muy, muy importante, porque no puedes cerrar esta cadena del crimen organizado, de cortar las economías criminales, si es que no va atado de la mano de la justicia. Entonces, es decir, que si incautas una maquinaria de minería ilegal, y mañana el juez te devuelve esa maquinaria o tienes otras artimañas, no terminas de cerrar ese círculo. Y la ley que incluyó ayer el presidente creo que va muy enfocado al tema de obra pública y también de inversión. Sin duda, esa corrupción que ha podido existir dentro del CERCOP o dentro de la contratación pública tiene que ser acabado. Entonces, vemos también que ha puesto reformas a la ley de servicio público, en donde entiendo que lo que pretende es evaluar a los funcionarios públicos ya no una vez al año, sino de manera semestral, con temas que puedan ser muy claros, identificados en este tema. Ahora, el tema de la inversión pública sin duda va a ayudar a la economía del país. La obra pública genera empleo y la inversión y la empresa privada es la que genera el empleo. Pero si no les damos estas facilidades, no van a venir a invertir. Entonces, no necesariamente el país requiere de todo el crédito, sino también necesita de inversión pública y privada. Entonces, esta obra pública seguramente podrá beneficiarse de esa inversión privada, pero que no puede generarse si sigues teniendo estos candados contractuales. No puede ser que un proceso te demore 60 días o más de 60 días, o transcurridos esos 60 días, se cae ese proceso, no hay oferentes y vuelves otra vez a iniciar en ese círculo vicioso. Entonces, ahí ha dejado muy claro, creo que en el proyecto de ley, de bajar de 30 procesos que hay, de 30 pasos a 5 pasos. Con tipificaciones de contratación muy específicas ahora, y que eso facilitará sin duda la inversión. Estimada Soledad, con todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían los retos del presidente? Realmente ya tiene mayoría en la Asamblea, que si son fuertes, que si son duraderas, lo veremos en el tiempo.
tenemos que ya comienza a generar proyectos de ley económicos urgentes justamente para comenzar a actuar. Vemos ya a su gabinete, que prácticamente es parte de su círculo cercano, gente de confianza. ¿Cuál es el reto entonces con estas facilidades que prácticamente podemos observar que podría tener el presidente en una aparente gobernabilidad que tendría entre el legislativo y ejecutivo? No solo la gobernabilidad pasa por el legislativo, también pasa por organizaciones sociales. Recordemos que son ellos quienes han protagonizado, sobre todo el sector indígena, varias protestas en anteriores gobiernos y que en esta vez se ha podido controlar por un sinnúmero de situaciones. El reto más grande del presidente sin duda es la seguridad, pero como ya hemos hablado, este es un tema que no se soluciona de la noche a la mañana, ni hay una fórmula perfecta en ninguno de los países. El tema del empleo es uno de los temas fundamentales para este gobierno y va a ser uno de los retos principales. Y el reto va a ser que no topes estos derechos adquiridos ya de los trabajadores, pero que sí le des facilidad a la empresa privada para tener cierto tipo de contratación que agilite los procesos, que agilite el ingreso de jóvenes, por ejemplo, de personas de mediana edad que necesitan un trabajo. El área social, como digo, yo creo que va a estar muy marcado por María José Pinto y en realidad es el reclamo de la gente. Creo que el presidente ha marcado muy claro su línea de lo que es importante para la gente. Seguridad, salud, empleo y obra pública. La obra pública viene necesariamente atada ya de una generación de empleo. Entonces, creo que el sector de la salud es uno de los puntos más delicados en los que tendrá que avanzar muy rápidamente para cortar corrupción, para cortar ineficiencia. El ministro ya conoce del tema, no es una persona que llega a empaparse recién de lo que pasa, entonces eso le dará mayor agilidad y porque son temas sociales que le atañe a toda la ciudadanía, entonces son temas sensibles que finalmente el ojo de la gente, la mirada de la gente sobre la gestión del gobierno siempre va a estar en los temas que más le preocupan. Es su salud, que sus hijos tengan educación, que tengamos empleo. Entonces, todo eso va a ir en conjunto, creo yo, ya en esta nueva etapa. Que como digo, el tema de continuidad no debe ser una palabra mal vista, porque eso te permite seguir ejecutando los proyectos que ya estaban, ir mejorándolos. Ayer algunos ministros han hablado que en la reunión del presidente él ya les marcó la línea de cómo les va a ir evaluando también. Entonces eso marca una presión también sobre los ministros, porque recordamos que la campaña ya se acabó, el tiempo de ofrecimientos ya se acabó, ahora es momento de cumplir y de empezar a cumplir. Entonces esa línea que el presidente ya les ha marcado a los ministros de cómo va a ser su evaluación va a ser muy fuerte también y que todos vayamos conociendo cuáles son ahora las metas a corto plazo de cada una de las carteras de Estado. Estimada Soledad, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. A usted, Astrid, un saludo a toda su audiencia. RTP